Doy la más cordial bienvenida a nuestra última sesión eh, de este evento que desarrolló o que ha venido desarrollando el Centro de Estudios de Asia, África y Mundo Islámico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana, un evento que titulamos Myanmar en la encrucijada, perspectivas sociales, políticas y ambientales. En nuestras dos sesiones anteriores hemos abordado distintas dimensiones, escenarios, no solamente locales, regionales, sino globales e internacionales de Myanmar, pasando por sus contextos históricos, por elementos y, y perspectivas de carácter religioso, social, étnico. Eh, y pues hoy en nuestra última sesión nos van a acompañar dos académicos colombianos ya muy reconocidos y con un recorrido muy importante, muy interesante en el análisis y en el estudio de no solamente de Asia en general y de sus relaciones internacionales, sino de China, de Japón y del sureste asiático. Los dos profesores son el profesor Pío Quinto García y el profesor Julio César Cepeda Ladino. Entonces, sí, sean bienvenidos. Le voy a pedir el favor al profesor Pío que ya es ¿cómo es que se dice? Coadministrador, ujú, para que pueda subir, pueda cargar su presentación. Ya está. Muy bien. Gracias, profesor Pío. Entonces, eh, me voy a permitir rápidamente presentar al profesor Pío Quinto García. Él es licenciado en Filosofía y Letras. Entiendo que de la Universidad Nacional, no sé si el profesor Pío me quiere corregir, de la Universidad Nacional. Universidad Javeriana. Gracias, de la Universidad Javeriana. Y tiene un magíster en análisis de los problemas económicos, políticos y de relaciones internacionales. Entiendo que de la Universidad Externado, profesor. Sí. Sí. Listo. Y también el profesor Pío tiene un doctorado, es doctor en filosofía de la Universidad Javeriana. Pues, grosso modo, sus temas de investigación, además de otros, pero en los que creo ha centrado su análisis, su escritura, su investigación en los últimos años, están reunidos en temas como la geopolítica asiática, el pensamiento asiático, las relaciones Asia, América Latina y el Caribe, y la política colombiana para Asia y el Pacífico. El profesor Pío Quinto García en este momento es docente, investigador de la Universidad Externado de Colombia y pertenece al Centro de Investigación en Proyectos Especiales, el CIPE, de la Universidad Externado de Colombia, a la cual ha estado vinculado desde hace muchos años, y también ha sido un motivador muy importante en Colombia de las redes académicas que tienen que ver con Asia y África y las relaciones afroasiáticas con América Latina, particularmente en lo que tiene que ver con la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, la ALADA, en la que con Pío hemos podido compartir la organización de eventos y la participación en estos congresos, como el pasado en Lima, creo que fue en el 2018, si no estoy mal, o 2017. Entre otros
Entre otros trabajos, el profesor Pío Quinto tiene la Alianza del Pacífico y Colombia ante la escalada china del año 2018. Textos sobre los alcances y límites de la PEC, Asia en la mira. Su libro del 2001, El regreso del dragón, Geopolítica de Asia y el Pacífico. Y pues, como lo habrán podido ustedes ya percibir, el profesor Pío Quinto también, Pío Quinto García Parra también incursiona en ese otro campo importante que es la filosofía. Y pues allá hay un texto que ya tiene sus años, pero es un texto muy importante, la filosofía de la cultura en la filosofía colombiana moderna. Y seguramente también habrán relaciones de análisis de pensamiento, de producción entre la filosofía colombiana, latinoamericana y la filosofía asiática. Tiene otro texto que es la PEC como instrumento de la proyección colombiana en el Pacífico. Y tiene un texto más reciente sobre gobernanza global en el ámbito o en el escenario y en la influencia de la filosofía de Confucio, este gran filósofo chino. Variaciones, un texto también más reciente, variaciones asiáticas del sistema internacional. Otro texto, la formulación de políticas de ciencia y tecnología en China, India y Japón. Y bueno, tienen muchos más textos. Ustedes los pueden encontrar allí en la red. Y pues ese es, digamos, grosso modo el perfil académico del profesor Pío Quinto García. Él ha titulado su conferencia Myanmar en su laberinto. Entonces, profesor Pío, pues lo escuchamos. Usted tiene 30, 40 minutos, tranquilo, no se preocupe por el tiempo. Queremos aprovecharlo al máximo y dejamos unos 10 o 15 minutos más o menos. Usted nos va diciendo para que podamos intercambiar, tener un diálogo desde el público, desde los asistentes con usted. Entonces, profesor Pío, lo escuchamos. Muchas gracias, profesor Rafael. Encantado de estar en mi casa de formación. Como dijiste, acá transcurrió mi licenciatura y también obtuve mi doctorado en la Facultad de Filosofía. Muchas gracias por la invitación y por la organización de este evento, junto con Silvia y junto con todo el equipo que está trabajando en el CEAMI. A estas alturas, pues ya ustedes están muy familiarizados con Myanmar, por lo que ha sido el trabajo a lo largo de esta semana. Yo quisiera retomar algunas cosas, aprovechando que Rafael, con su propuesta, me hizo volver sobre un país que últimamente no había revisado tanto, pero que fue la oportunidad de actualizarme un poco y hacer algunas reflexiones que quiero compartir con ustedes. Espero que no se note el reciente trabajo de indagación. Mi objetivo es hacer unas reflexiones sobre a qué conduce, qué se puede esperar, cuáles son esos escenarios que podemos esperar de la crisis tan profunda como está viviendo Myanmar. Me parece que eso son interrogantes que vale la pena tener muy presentes y podemos hallar alguna luz en la medida en que podemos hacer un diagnóstico más o menos cabal de lo que ocurre. En realidad se trata de un país con unos potenciales enormes, de unas grandes riquezas, tanto naturales, riquezas humanas, como también su posición geográfica entre los grandes de Asia. Esos grandes de Asia, como sabemos todos, pues son China e India. También Japón. Son países que tienen intereses cifrados en los nuevos proyectos
de infraestructura transasiáticos y de Asia hacia Europa y hacia África. Y allí está Myanmar. Como digo, algunas de estas visiones deben haber sido vistas a lo largo de la semana. Quiero volver sobre ellas desde mi perspectiva geopolítica, cultural y social. Me gustaría abordar estos 4 temas de cuáles son los atractivos sobresalientes de Myanmar. Luego, cómo podemos rastrear las crisis políticas, culturales, religiosas en ese país. ¿Qué caracteriza la crisis actual que está viviendo Myanmar y cuáles son las potenciales salidas? Por lo que ustedes vieron, ya están familiarizados con este mapa donde Myanmar aparece acá, en ese puente que está entre India y China, por lo que ha sido un país de tránsito, un corredor a través del cual fueron los monjes budistas hasta China e irrigaron por todo el norte de Asia, noreste de Asia, el budismo, pero también sirvió de puente para llegar con el budismo hacia el sur, hacia el sudeste asiático, donde están Indonesia, Tailandia, Myanmar, todos países que en algún momento fueron de gran relevancia dentro del ámbito budista. Pero no solo eso, sino que también posteriormente, del siglo X en adelante, sirvió también de puente hacia, para el tránsito del Islam hacia el sudeste asiático. Indonesia es el país islámico de mayor población en el mundo y hay otros países como Malasia, Brunei, que son de confesión islámica. Ahora bien, ese país pues tiene unas características físicas, su relieve es bien particular, se parece en buena medida a Colombia, porque es un gran extenso valle de unos ríos, el mayor de los cuales se llama Indravati, que viene desde las montañas de los Himalayas, circundado por montañas al oriente, al occidente, conformando un valle de gran potencial agrícola. Y con todos los recursos que pueden albergar esas extensiones que van desde subtropical al norte hasta área tropical al sur. Tiene tanta variedad de plantas como Colombia, de más de 15,000 variedades, y ha tenido gran variedad de animales, y no solamente en cuanto a la vida por biodiversidad, sino también de riqueza natural. Tiene gas, tiene petróleo, tiene minerales y tiene piedras preciosas. Por supuesto, hay esmeraldas, zafiro, pero es el primer productor mundial de rubíes. De tal manera que el país tiene grandes atractivos. Esas biodiversidad y recursos están recién señalados. También ha servido de puente entre esas grandes corrientes, especialmente las que fueron desde China hacia el oriente de Asia, y las que vinieron desde el occidente, como el Islam, hacia el suroriente de Asia. Desde hace por lo menos 2000 años empezaron a formarse ciudades-estados en el curso medio de esos ríos, especialmente del Irrawaddy, que es el río principal. Allí hay ciudades-estados que fueron convirtiéndose en centros agrícolas, centros de comercio, y fueron ciudades-estados y reinos más o menos independientes. Con el paso del tiempo, bueno, se conformaron unidades de otros pueblos que llegaron desde regiones aledañas y se fueron ubicando alrededor de esos grupos primigenios. Por ejemplo, desde el norte, desde el lado de la frontera con China, vinieron los Kachin, desde el lado de Tailandia, la comunidad Shan, los Karen, que vienen del sudeste asiático, y comunidades que vienen desde la India.
convirtiéndose en una serie de grupos con usos lingüísticos, costumbres y creencias distintas, pero alrededor de un territorio que estaban compartiendo. En la parte central, el grupo más tradicional, que es el grupo birmano o Barma, como se llaman también, y alrededor esas otras minorías, que no solamente difieren por sus características lingüísticas, étnicas, sino también religiosas. Los los Karen al sur son cristianos y los que están ubicados al occidente, donde están los rohingyas, son musulmanes. Otros tienen creencias espiritistas y la mayoría de la población que está acá en el centro, como digo, de los birmanos, son de confesión hinduista. Otra característica interesante es que este es un país grande, de la extensión de mucho más grande que Francia, de la extensión más o menos como de Venezuela, equivalente a 2/3 partes de la extensión de Colombia, con una población de 57 millones, que son relativamente pocos frente a los 1.350 que hay aquí en su vecino del lado izquierdo, que es la India, o en su vecino del noreste, que es China, o al lado suroeste, donde está Bangladesh, que tiene una tercera parte del territorio de Birmania o de Myanmar, pero que tiene 150 millones de habitantes. Es un espacio de menor población, de menor densidad demográfica frente a los vecinos. Y por último, destaco el hecho de que está ubicado entre grandes áreas de industria, de comercio, que son como Japón, Corea, los que están ubicados en el sureste, y también los otros al occidente, como son India y Pakistán. De tal manera que su posición es estratégica. De esa diversidad cultural vale la pena destacar entonces cómo a lo largo de la historia se fueron formando unidades políticas interesantes. Esa ciudad-estado Pagan, después, con el paso del tiempo, se convirtió en un pequeño imperio que siguió a la primera dinastía al noreste, donde estaban los Piu, y después el reino Pagan, que tuvo su florecimiento entre el siglo IX y el siglo XIII. Por esa época, la expansión de esa cultura birmana se fue dando hacia el oriente, hacia el occidente, hacia espacios que hoy pertenecen a India y hacia todo el área de Tailandia. De tal manera que se formó un imperio de más o menos 2 millones de kilómetros cuadrados entre el siglo XVI y el siglo XVII, que se llamó el reino o imperio Taungú. Un imperio que estaba en expansión en el preciso momento en que otros imperios asiáticos estaban también en expansión, como el imperio persa en lo que hoy es Irán y como el imperio de los mogules en lo que hoy es India. Con otra particularidad, y es que mientras estos imperios estaban en expansión, llegaron los navegantes europeos y empezó el arribo masivo de comerciantes y de europeos, convirtiéndose después en la expedición a Asia en colonización asiática. Vendría después la ocupación inglesa de India, la ocupación holandesa de Holanda, y así sucesivamente los países asiáticos, las regiones asiáticas fueron convertidas en colonias europeas en gran medida. Más adelante, después de la decadencia del imperio Taungú, se formó otro imperio a mediados del siglo XVIII, que es el reino Kombaung, el cual fue dando perfil a lo que es actualmente Birmania. De esa diversidad cultural queda
una gran mayoría, casi 90% de población que practica el budismo. Con los europeos llegó también el cristianismo, desde antes había llegado el islam y hay otras confesiones menores en el país. Bien, decíamos que a comienzos del siglo XIX viene el ingreso de los ingleses desde la India. Ya India era una colonia inglesa y el gobierno inglés, la compañía inglesa de Indias, buscó ampliar su radio de acción para contrarrestar la influencia que estaba teniendo Francia en Indochina, de tal manera que se proyectaron sobre el imperio Konbaum. Empezaron las guerras en 1824. A lo largo del siglo XIX hubo resistencia, guerras, y las 3 guerras contra los ingleses las perdieron los birmanos. Ahora bien, los ingleses, para poder arremeter contra los birmanos, hicieron alianzas militares con aquellos grupos minoritarios que tenían resentimiento contra ese poderío birmano, de tal manera que los Karen, los Kachin, todos los otros, los Chin que están aquí al occidente, fueron convertidos en aliados de los ingleses para ocupar el país. Después de 1885, Inglaterra tomó pleno control de Birmania y se convirtió en una colonia durante la Primera Guerra Mundial. De allí hubo extracción de personal para la guerra y también por esa época, después de la Segunda Guerra Mundial, vinieron movimientos intensos de liberación nacional con el ingreso de ideas comunistas, nacionalistas, como en otros países de la región. En los años 20 se funda el Partido Comunista en China, en Japón, en Indonesia y también en Myanmar. Viene la Segunda Guerra Mundial. Algunos de los líderes de la independencia consideran que la alianza con Japón es benéfica para poder librarse del dominio inglés. Hacen alianzas con Japón. En 1941, Japón entró por el sur, por la península de Indochina. Desde finales de 1941, Japón, después de Pearl Harbor, había ampliado sus dominios por el Pacífico, llegando hasta Indochina. En 1942 ya Japón tiene buena parte de lo que es Birmania o Myanmar. Los ingleses han replegado sus fuerzas hacia la India y también hacia China. Sin embargo, esa alianza con los japoneses desencantó a los líderes nacionalistas cuando vieron que se trataba de un proyecto imperial, fascista, por parte de Japón. Y vino la ruptura. Al terminar la guerra, se reinició nuevamente la confrontación con Inglaterra, porque así como Holanda, Francia, Inglaterra también quiso retener lo que eran sus antiguas posesiones y se vino la confrontación hasta 1947, cuando UNO y otros líderes de la independencia lograron un acuerdo con Inglaterra para la independencia, como se logró también en Malasia, dominios ingleses que fueron dados a la independencia. Durante los años 50 encontramos una fase importante de el desarrollo político de Myanmar bajo el liderazgo de las fuerzas civiles, especialmente por UNU, porque el ejército no tenía mayor injerencia en las actividades del país. Sin embargo, en la medida en que transcurría esa década y se incrementaban los programas de desarrollo, se notaba la preponderancia de la población que es gris, de la población de los burmeses o de los Burma, sobre los otros grupos menores que están en la periferia.
En 1955-56 hubo un congreso budista. UNU era un ferviente budista, creando resentimiento en las otras minorías religiosas, como digo, los Karen que están aquí en Cayenne, o los islámicos, o los mismos espiritistas. En 1961 ya la situación se tornó bastante tensa por el surgimiento de grupos armados que reivindicaban la independencia en esas sociedades periféricas. En 1962 viene el golpe de Estado y se inician 30 años aproximadamente de régimen militar. Se hacen reformas cada cierto tiempo para profundizar el modelo socialista. Los militares adoptan un modelo de nacionalización de las grandes empresas de energía, de transporte, etcétera. Después se convierten las fuerzas militares, que se llaman Talmadú, en grandes empresarios. Hasta 1990, cuando a raíz de esas presiones por levantamientos desde 1988, los militares, la Junta accede a crear unas reformas y a convocar elecciones. Las elecciones que en 1990 fueron ganadas por la Liga Nacional para la Democracia, que es el partido de Suu Kyi, la Nobel famosa birmana. Esos resultados son desconocidos y los militares continúan en el poder por los años siguientes. Después en el 2007 viene lo que se llamó la Revolución del Azafrán, cuando miles de monjes budistas de los llamados bonzos se rebelan, piden el regreso de elecciones, gobierno democrático, que da lugar a reformas nuevamente en el año 2010. El partido de Suu Kyi no participa, sin embargo en las elecciones legislativas de 2012 sí participa, y después en el 2016 forma gobierno. Los militares acceden a que haya una persona civil. Como ella es casada con un norteamericano, o estaba casada en ese momento con un norteamericano, no podía ser, según los militares, presidente, sino solamente una especie de primera ministra. Así sucedió el último tramo de esos 30 de 1990 hasta el 2020 de ensayo de participación civil, ensayo de democracia, hasta el golpe de Estado de febrero de este año. De tal manera que podemos dividir como en tres grandes periodos: de los años 50 de ensayo de institucionalidad democrática, luego 30 años de régimen cerrado, aislado, con bastante aislamiento del resto del mundo, y después las últimas 3 décadas con nuevo intento de participación civil, gracias a las manifestaciones muy masivas y a la participación de los mismos grupos religiosos, especialmente de los budistas, en el regreso de la administración civil. Hoy día, ¿qué pasa? Sucede que, la crisis arreció en los últimos 3 años, porque aquel estado de bienestar brindado por el ofrecimiento socialista se vino a pique con la caída de los precios de las materias primas. Myanmar es un exportador de gas, de petróleo y, como digo, de minerales, de piedras preciosas. Su capacidad de brindar salud, de brindar educación en forma masiva, etcétera, se vio entrabada por el menor valor de los commodities en el mercado internacional. Por otro lado, fueron surgiendo también estos grupos armados, se fueron fortaleciendo a lo largo del tiempo y se han vuelto realmente fuerzas muy contestatarias. Como vemos acá, toda la periferia está controlada en gran medida con fuerzas que son opuestas al gobierno central. A raíz de una de esas ofensivas en el 2000,
16 por allá, de uno de los grupos armados que es islámico y es aquí donde están los rohingyas, pues el gobierno hizo una gran operación contra ese grupo, creando lo que es hoy la mayor movilización de refugiados que se fueron a esconder en Bangladesh. Se calcula que son 6 millones de rohingyas que están en territorio de Bangladesh. Hay presión política en este momento de parte de la ASEAN, que son estos 10 países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Uno de sus principios es no intervención en los asuntos internos. Es muy difícil para la ASEAN hacer esos pronunciamientos, pero logró la semana pasada un consenso para pedir el pronto regreso del gobierno civil en Myanmar. Pero también están las presiones de países como India, que tiene este proyecto con Japón de su corredor fluvial y marítimo y terrestre para conectar oriente de India pasando por Myanmar hasta más el sur de India, o también los proyectos que vienen desde el occidente, suroccidente de China hacia el Índico, dentro de lo que se conoce popularmente como la nueva ruta de la seda. Esos países tienen intereses en tener un interlocutor único, no estar negociando con los grupos minoritarios, no estar con los gobiernos locales, sino tener un gobierno centralizado y un gobierno legítimo o legitimado que tenga legitimidad, representatividad. Por eso vienen esas presiones para que los militares, según prometió Lane, que es el jefe que dio el golpe y está al frente del gobierno, su intervención sería por un año mientras logran aplacar la insurrección de los grupos locales armados. Esto es simplemente para ilustrar lo que son esos corredores. Este es el proyecto chino de tener unas líneas transversales terrestres desde la costa oriental asiática hasta Europa, hasta África, y también la vía marítima que conecta a Europa y conecta a África. En respuesta a este proyecto de 2013, 2 años después, Japón e India crearon su propia versión de corredor de Asia y África, como lo llaman, que conecta también desde Japón hasta las costas orientales africanas, pasando por el sur de Asia y el sureste asiático. ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles son esos escenarios? Bueno, habría 4 escenarios posibles. Uno es que por diversas circunstancias estos grupos armados, estos grupos separatistas refuercen su poder, el control, y se cree una verdadera guerra civil, pierda la autoridad, la capacidad de control por parte de los militares o de un gobierno civil y se caiga en un estado fallido al estilo Siria o al estilo Yemen o al estilo Libia. Otra posibilidad es que la crisis continúe, pero que los militares, la Tatmadaw, que es todo el conjunto de las Fuerzas Armadas, logre repuntar en su capacidad de control, en despliegue de fuerzas y justificar todas sus acciones para mantener la unidad nacional como razón para estar al frente del gobierno. Y que eso se prolongue por unos cuantos años más en el futuro, a pesar de las sanciones y de las presiones externas. Una tercera posibilidad es que haya un cumplimiento de la promesa que hizo el general Lane de convocar a elecciones en el término de un año, es decir, en febrero del próximo año, y trasladar el gobierno a un civil, pero con presencia
resguardo, respaldo o custodia de los militares, que no se dejarían quitar sus privilegios porque ellos tienen el manejo de gran parte de la economía de Myanmar. Y una cuarta posibilidad es que haya durante este lapso reformas constitucionales, algo así como lo que se va a hacer en Chile, de una reforma constitucional de fondo, de tal manera que se asegure la presencia prolongada de del gobierno civil, recortando privilegios de los militares. Esa es otra opción. Sinceramente, de acuerdo con las circunstancias que se ven, una convocatoria de elecciones es probable, pero sin que los militares accedan a negociar los privilegios, es decir, a tener control de buena parte de la economía. En síntesis, pues es un país, Myanmar, que sobresale en Asia por su diversidad, su multiculturalidad, pluralidad religiosa, y que se encuentra bajo el área de intereses de dos grandes potencias como son China, India, más los intereses de Japón y de Estados Unidos, que también ha creado una alianza militar con Japón, con India y con Australia. La construcción de un Estado unitario ha sido una gran dificultad por la coexistencia de grupos que tienen diversos reconocimientos identitarios, diversas creencias, y hasta ahora, y que fue incentivado, que fue profundizado por la ocupación inglesa, que alimentó mucho de esos resentimientos de los pueblos periféricos contra la centralidad birmana. Ese conflicto étnico-religioso y la economía ilegal es instrumentalizada por la Tatmadaw para justificar la presencia militar en el gobierno, con el fin de evitar que caiga en condición de Estado fallido, que sea un interlocutor para los grandes negocios que se vienen en Asia. Hay interés de parte de los países de la ASEAN, de parte de China, de parte de Japón, de parte de India, en darle oportunidades de inversión, de comercio y de participación internacional a Myanmar para sopesar la crisis que está viviendo. De esas cuatro opciones que veíamos atrás, creo que esa tercera, de un gobierno civil tutelado por los militares, puede ser lo que veamos en los próximos años. Y muchas gracias por su atención. Profesor Pío, muchas gracias por su conferencia. Ha sido un recorrido y una contextualización histórica que nos ha permitido entender aún más no solamente este laberinto en el que se debate Myanmar, sino entender cómo se llegó a ese laberinto desde sus raíces históricas. Profesor, tenemos aquí algunas inquietudes, algunas preguntas que nos gustaría que usted las comentara, en fin. Y una primera es, ¿cuál cree usted que es el papel de los países islámicos, dada esta dramática persecución, como usted nos contó, de los militares, del régimen militar contra los Rohingya? Sí, gracias, es una pregunta muy importante, porque efectivamente los rohingyas son una minoría dentro de Myanmar. El gobierno de Myanmar, los militares y la población birmana dice que son recién llegados, que por lo tanto no tienen derecho a la nacionalidad. Hay tres tipos de nacionalidad birmana: los auténticos tradicionales birmanos, los que adoptan la nacionalidad, que son las otras minorías, y algunos que llegan del exterior y pueden tomar la nacionalidad birmana. A los rohingyas sistemáticamente se les ha negado porque dice que son recién llegados, que no tienen derecho
y porque hay dentro de los rohingyas movimientos armados, lo cual para las Fuerzas Armadas son grupos terroristas. Curiosamente, Aung San Suu Kyi, la premio Nobel y que venía siendo primera ministra de Myanmar, defendió esa posición cuando Myanmar tuvo que rendir cuentas ante la Corte Internacional de Justicia por esa persecución y lo que es un genocidio de rohingyas especialmente en el año 2017. En el 2019 ella defendió esa posición y dijo que eran grupos terroristas justificando el genocidio. Por supuesto que los países islámicos han presentado el caso ante las instancias multilaterales, por eso actuó la Corte Internacional de Justicia y se han hecho resoluciones en Naciones Unidas permanentemente llamando a detener las acciones y a reconocer a esa población como población que ha estado ubicada por cientos de años en el sur oeste de Myanmar y que tienen derecho a ser considerados ciudadanos birmanos. Otros grupos islámicos más radicales como Al-Qaeda en su momento se pronunciaron diciendo que iban a tomar venganza y que iban a defender a los rohingyas. La mayoría rohingya es pacífica, no quiere involucrarse en actos violentos ni defiende la causa armada para sus derechos, sino que quieren regresar y ubicarse dentro de un Estado federado multicultural. Hay un tercer grupo de países o una tercera fuente de apoyo islámico que es de los países islámicos de ASEAN. Son 3 países islámicos dentro de los 10 que conforman ASEAN: Indonesia, Malasia y Brunei. Por supuesto que ellos defienden los intereses, defienden los derechos del pueblo rohingya de ser vinculado existencialmente a la Unión de Myanmar. Por eso lideraron la resolución de ASEAN de la semana pasada para instar a los militares a reconocer plenos derechos a los rohingyas. Y también enviaron como cosa especial una observación, una misión de observación para que se respeten los derechos humanos en este momento, incluidos los derechos humanos de la población rohingya. Gracias, profesor Pío. Otra cuestión que se formula en el chat es que así como algunos países como India, China y Japón, y como usted nos lo ha explicado, les interesa negociar con un gobierno central, se pregunta a cuáles otros estados les favorecería la inestabilidad actual que vive en Myanmar. ¿Usted cómo observa eso? Bueno, hay muchos países que tienen negocios por todo el mundo de comercio de armas. Sabemos que esos países incidieron mucho en armar grupos en Libia, de armar grupos en Siria, y vemos los resultados. Es que, bueno, ahí es un renglón muy fuerte de la economía internacional, y si hay conflictos, en Estados Unidos mismo sabemos cómo el lobby de la Asociación Nacional del Rifle es tan grande que no han podido desmontar el derecho de la mayoría de la población a estar seguros con el monopolio de la violencia y de las armas por parte del Estado, y hay un libre mercado de armas. Eso sucede allá porque, bueno, es un círculo vicioso, ¿no? Las fronteras de Myanmar son fronteras porosas, hay tráfico de estupefacientes, hay movimientos armados con el dinero de los estupefacientes, se surten las armas, hay reivindicaciones separatistas,
hay defensa de creencias religiosas, en fin. Los productores de armas, entre los cuales están Francia también, Inglaterra, Israel, la misma China, Brasil, etcétera, pues son países que se benefician de esos conflictos. Pero, de otro lado, países como China han mantenido a lo largo de toda la independencia de Myanmar una relación especial de apoyo al gobierno, de apoyo a los militares. En este momento están pidiendo que haya una pronta renovación de la administración civil, porque les interesa que el gobierno, o sea, que el país sea estable, que sus proyectos puedan darse dentro de un país con estabilidad. China tiene grandes proyectos de oleoductos, de líneas de gas, de ferrocarriles, de autopistas, para vincular China con el Océano Índico y con otros mercados internacionales. Lo mismo sucede con Japón, con India, de tal manera que si bien China o India venden armas, les interesa en este momento más que haya estabilidad en Myanmar y que haya interlocutores centralizados que le garanticen la viabilidad y que sus inversiones, que son multimillonarias, pues tengan el desarrollo en el tiempo pensado y que tengan los resultados esperados en el mediano y en el largo plazo. Muy bien, gracias, profesor. Yo creo que podemos resolver una última inquietud que me parece muy sugerente, muy interesante, profesor Pío, y es esta pregunta que está formulada en los siguientes términos y tiene que ver con lo que usted mencionó de la nueva ruta de la seda. ¿Qué implica esa nueva ruta de la seda en términos geopolíticos? Y usted nos mostró ahí un mapa muy interesante. En términos geopolíticos para el sudeste de Asia y particularmente para la estabilidad política en Myanmar. Sí, gracias. Es muy interesante y guarda relación con lo que estaba diciendo anteriormente, porque gracias a todo este proyecto de la nueva ruta de la seda, China está posicionándose en un lugar central en el escenario económico, político, geopolítico global. Porque las comunicaciones, las conexiones, el circuito de producción, de comercio, se acelera vertiginosamente. Antes, para pasar de Vietnam hasta Rangún, que es la capital de Myanmar, se demoraba un barco 3 semanas. Hoy día, a través de autopistas y a través de los nuevos trenes que se están construyendo, ese trayecto terrestre convierte ese viaje en no más de 3 días. De tal manera que hay un desarrollo de todo el potencial económico de la región, teniendo como punto, como centro que atrae toda esa relación, la misma economía china, que es una economía que viene creciendo, que viene avanzando hacia estadios de tecnologías avanzadas, replegando buena parte de lo que es la transformación manufacturera a la región. En ese sentido, Myanmar no solamente pasa a ser un gran socio de China por su posición como conexión, por toda la idea de conectividad terrestre, sino que también se convierte, además de lo que ha sido tradicionalmente como gran centro de producción de materia prima, de comida, de arroz, de minerales, de metales, de piedras preciosas, también como un centro de manufactura, porque China está entrando en una fase de transformación tecnológica, su economía de servicios, que da la oportunidad para que empresas chinas se ubiquen a transformar productos en las áreas periféricas. Uno de esos países es precisamente Myanmar. De tal manera que en ese sentido, Myanmar tiene una opción muy importante de acentuar lo que es
su vocación industrial más allá de ser considerado simplemente como una fuente de recursos físicos primarios. Muy bien, profesor Pío, de nuevo muchas gracias eh, por su conferencia, por resolvernos estas dudas y eventualmente pues si tenemos tiempo al final en la conversación última quizás podamos darle vuelta a algunos otros interrogantes. Entonces, muchas Muchas gracias, gracias. profesor Pío. Muy bien, y también, profesor Pío, gracias por el tiempo preciso, en fin, de su exposición y el espacio para las preguntas. Eh, Continuamos entonces en nuestro último, en nuestra última sesión sobre Myanmar con el profesor Julio César Cepeda Ladino, a quien le pido que puede ir colocando, puede ir montando su presentación mientras yo hago la presentación respectiva de él. El profesor Julio César Cepeda Ladino ha titulado su conferencia Myanmar Nang Tatmadaw, el rol de las fuerzas militares en la construcción del Estado en Myanmar. Eh, yo les quiero contar rápidamente que el profesor Julio César Cepeda Ladino en la actualidad es profesor, entre otras instituciones, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en su sede en Tunja. Estoy aquí buscando, ¿qué se me hizo? El profesor Julio César Cepeda es politólogo de la Universidad Nacional. Igualmente tiene una maestría en ciencia política en la Universidad de los Andes, ¿sí? Y en los últimos años, hace 2 o 3 años, estuvo de investigador y académico visitante en Taiwán, en la Universidad Nacional de Chengchi, en Taiwán. Si no estoy mal, de esa estancia, de esa estadía de investigación en Taiwán, entre otros textos, tenemos este de muy reciente publicación del año 2020 en coautoría con el profesor Lorenzo Maggiorelli, un texto que se titula, y que debe ser, me imagino, no lo conozco, pero lo asumo por su título, muy importante para nosotros desde Colombia, y se titula Las relaciones de Colombia con Asia-Pacífico y sus principales canales de interacción. Tiene otros textos en esta misma línea, como el texto Colombia y la Cuenca del Pacífico, una relación por innovar, texto del año 2019. Un texto que apareció en el Journal of Political Science, que se titula en una traducción libre que estoy haciendo, Colombia y su política internacional transpacífica, las relaciones internacionales en el Pacífico. Un texto que apareció en la revista digital del Mundo, revista digital Mundo Asia-Pacífico en el 2015, sobre el Acuerdo de Asociación Transpacífico, la TPP, una visión desde Colombia. Volvió a publicar o ha publicado también en ese sentido en el año 2015 un texto que se titula La política exterior colombiana hacia la cuenca del Pacífico, en referencia a la Alianza del Pacífico, la AP, y el Acuerdo Transpacífico TPP, y se pregunta un océano de oportunidades.
Y pues tiene muchos textos, pero solo quisiera referir uno último. Si les interesa, ustedes pueden buscar al profesor Julio César, igual que al profesor Pío en la red, etcétera. Un texto que se titula La política exterior colombiana, criterios temáticos y geográficos entre el 2000 y el 2015. Entonces, dicho esto y presentado el profesor Julio César, pues le vamos a dar la palabra para escuchar su conferencia que, como ustedes ya observan en la pantalla, se titula, no sé si lo voy a pronunciar bien, Myanmar Ngan Tau Matau, el rol de los militares en la construcción del Estado en Myanmar. Entonces, profesor Julio César, lo escuchamos. Muchas gracias. Hola, buenas noches para todos. De todo agradecer al Centro de Estudios de Asia, África y el Mundo Islámico de la Pontificia Universidad Javeriana y en especial a su coordinador Rafael Antonio Díaz, quien a través de un colega y amigo Saúl Rodríguez me han mm, hecho esta invitación formal para participar de este especial, ¿no? De este conversatorio acerca de Myanmar o Myanmar o Birmania, ¿no? Como sea el término más adecuado, de qué perspectivas se esté ubicando y también qué posición, ¿no? Porque ello también implica el nombre del país, cuál es la postura que se va a manejar, ¿no? En este caso ya, como hemos visto a lo largo de las conferencias, de las presentaciones que me han precedido, así se ha podido notar, ¿no? Bueno, entonces el día de hoy, entonces la conferencia o la presentación sería Myanmar and Tatmadaw, el rol de los militares en la construcción del Estado en Myanmar. Bueno, ¿por qué escogí este título al comienzo llamativo? Bueno, sería una romanización, podríamos decirlo de este modo, de, de estos dos términos, ¿no? Que hoy por hoy, como los hemos visto ya indisolublemente ligados, ¿no? Que sería el nombre del país, que sería más que todo ahorita, sobre todo desde la década anterior, Myanmar, y el otro sería Tatmadaw, que sería los militares o las fuerzas militares o las fuerzas armadas en su conjunto, ¿no? Que por supuesto incluyen a la infantería o el ejército, que sería, por supuesto, opera principalmente en tierra. El segundo sería la fuerza aérea y el tercero la armada, ¿no? Entonces, la que tiene características más de operación marítima, ¿no? Teniendo en cuenta ya por el panorama de lo que hemos visto a lo largo de esta semana del país, entonces por lo menos cuando estemos hablando del Tatmadaw, por lo menos estaríamos hablando de estas tres partes, de estas tres componentes de las Fuerzas Armadas, ¿listo? Bueno, y lo otro que, digamos, ya para hacerla en esta presentación, mm, he querido un poquito presentar algunas consideraciones basadas en las fuentes bibliográficas consultadas, de mirar, de centrarme en diferentes ideas, ¿no? Sería la primera, tiene que ver como si consideramos las fuerzas militares en Myanmar como a lo largo ya en una perspectiva histórica de mediano plazo, que sería prácticamente desde su independencia hasta la actualidad, si se podía considerar que es una guardia pretoriana, en un sentido ya como entre militarista o civilista,
que en su momento pretendió traer un orden a una sociedad postcolonial, ¿no? O ya sea por lo que hemos visto en el caso de los antiguos imperios japonés y británico, o si se podría hablar más bien de un séquito, el séquito más disciplinado, los actores armados para la construcción del Estado, ¿no? Esa sería la primera idea. La segunda que quiero que se aborde el día de hoy tiene que ver con si podemos considerar el Tatmadaw como un actor unitario, ¿no? En este sentido, lo que habría que poner en consideración es que este no, lo hemos visto pues, a lo largo de estos días en las conferencias, tanto en las noticias que nos ha llegado desde Myanmar, que en principio se podría ver como un actor unitario, ¿no? Que esta idea vamos a centrarla un poquito más o precisarla un poquito más de que no ha sido del todo así, ¿no? Porque han existido agrupaciones vinculadas a estas estructuras militares que han estado en pugna y en purga. O sea, creo que quede como estas dos cosas claras. Lo segundo tendría que ver con en este conflicto del largo plazo, de cómo se ha visto también estos roces o estas diferencias que en algunos casos han sido ideológicas u otras económicas o políticas, tiene que ver con la infantería, es decir, el ejército, y con las unidades de inteligencia militar, ¿no? Entonces, cómo también ha existido conflicto en este sentido y cómo para en algunos casos, ¿no? La lucha contrainsurgente o con todo esto, con varios de los grupos étnicos que hemos visto, o también el último caso sería esta de esta de este actor, ¿no? Que sería como esa dicotomía entre centro y región o periferia, ¿no? El centro representado desde las organizaciones eh, eh, del Ministerio de Defensa, ¿no? Que serían prácticamente las oficinas burocráticas o, por supuesto, en este caso también sería también con respecto a las regiones, ¿no? Las regiones donde los comandantes en terreno son quienes están combatiendo contra estas guerrillas de origen étnico o en su momento también contra amenazas externas, ¿no? En este caso, como se veía en las presentaciones, en su momento contra el Kuomintang en China, de China o también desde fuerzas tailandesas, ¿no? Eso ya fue posterior. Esa sería como la segunda idea a tratar. La tercera tiene que ver como dos hechos muy puntuales o dos acontecimientos, dos fenómenos sociopolíticos e históricos que han marcado la historia contemporánea de Myanmar, perdón, como ha sido la revolución 8888 y la revolución Saffron, lograr hasta qué punto provocaron o generaron o cuestionaron por lo menos desde esta institución militar, de institucionalizar, de una búsqueda de la institucionalización de la influencia militar, pues en este caso del Tatmadaw, sobre el gobierno, ¿no? Más allá de que sea un gobierno civil o tutelado por los militares, y en este caso el Tatmadaw no tenga la responsabilidad directa de administrar el Estado, ¿no? Entonces delegarían en este caso los civiles, aunque conservarían parte de su poder, ¿no? La otra idea que quiero, la cuarta idea que quiero que quede presente sería de cómo las transformaciones durante las décadas de 2000 y 2010 pusieron mm, varios caminos, varios caminos para el Tatmadaw como institución
que ha liderado la construcción del Estado de Myanmar, ¿no? Que tendría que ver con el deseo, por su propio deseo de mantener el poder, o de cómo supera también una época de una política exterior más neutral y se acopla más a las normas del ASEAN, o de cómo empieza a manejar o gestionar la relación con China, ¿no? Que se ha visto que tiene un alto componente de influencia, ¿no? Hasta qué punto o en qué medida Myanmar podría tener algunos márgenes de autonomía, ¿no? Y por último, no menos importante, sería la otra idea tendría que ver con el manejo de los conflictos étnicos y las crisis humanitarias, ¿no? Entonces, cómo, cómo este actor tan preponderante en Myanmar, el Tatmadaw, podido actuar de un modo estratégico, ¿no? Para que limitar misiones humanitarias independientes o de algunas ONGs internacionales, y de cómo la ASEAN ha tenido dificultades para poder liderar una intervención multilateral en el país, ¿no? Esto en parte también a los intereses geopolíticos de actores extrarregionales que se han que hemos visto a lo largo de esta semana en las diferentes presentaciones desde diferentes perspectivas, y por lo menos ya centrado en el caso de... Entonces, bueno, yo creo que ya de parte de tanto que hemos visto, de pronto ya creo que ya muchos de nosotros ya nos hemos vuelto un poco más expertos en este país, entre comillas. Entonces no estaría de más parte de recordar esta historia en largo plazo con sus banderas. Como pueden ver, llama la atención de uno de los reinos posteriores del siglo XVIII, y cuando recién creado ese estado, o por lo menos su antecedente más inmediato, que creo que sería más que todo el estado, podríamos entre comillas, títere, de ese estado en Myanmar, y de cómo a partir de 1948, bueno, ya sería en su momento Birmania. Por cierto, una bandera, creo que no sé si se ha hecho énfasis en este sentido, bueno, en parte por mi reciente estadía en Taiwán, veo la bandera de Birmania de 1948, y es la misma de la República de China en Taiwán. Nada más que la diferencia, o el mismo partido, el Kuomintang, estaría también presente, ¿no? Tal vez la diferencia serían las estrellas, y que en la bandera de la República China, Taiwán, es un sol, ¿no? Estaría acá. Y por supuesto la bandera actual que ya todos conocemos, ¿listo? Bueno, entonces aquí no está de más recordar el símbolo del Tatmadaw, que es el de las fuerzas militares, ¿no? Entonces, cómo se ven articuladas la infantería, la fuerza aérea y la armada, ¿no? Entonces, este símbolo creo que es de lo más preponderante para entenderlo. Y no es casualidad que esté la estrella blanca, se destaque acá en este sentido, en este símbolo, ¿no? Bueno, entonces aquí del estado, bueno, no sé qué más habría que agregar aquí, no sé qué más agregar entre tantos elementos que se han presentado. Bueno, entonces aquí destacaríamos por una parte la ciudad, bueno, la antigua capital, Rangún, y después la que se trasladó después de 2005, que estaría acá en el centro, bueno, un centro del país, o por lo menos una ubicación más, por lo menos estratégica, aunque sus antecedentes o las motivaciones, pues, daría la impresión que fueron más esotéricas o animistas, no tanto budistas, en la ubicación de la ciudad, ¿no? Bueno, en la actual capital, ¿no? Bueno, ya que en una perspectiva más plazo de cómo los diferentes intereses geopolíticos estarían acá presentes, tal vez lo único que habría que agregar es cómo Myanmar se logra articular a esta iniciativa
de origen, bueno, la iniciativa japonesa e india de, la, de este espacio, ¿no? Del Indo-Pacífico, ¿no? Sí, el Indo-Pacífico estaría acá presente, ¿no? Porque se habla ahorita bastante, bueno, de la nueva ruta de la seda, o de cómo China tiene una salida hacia el Océano Índico, o de cómo otras potencias extrarregionales como Rusia, que han tenido una cercanía con el Tatmadaw, también han estado, por lo menos en el fortalecimiento o modernización de sus instituciones, a partir de la década de 1990 y sobre todo en este siglo XXI, ¿no? Esto sería. Bueno, entonces no estaría de más aquí recordar las formas de gobierno que ha tenido Myanmar, ¿no? El primero que sería una democracia parlamentaria, que fueron sus primeros años, ¿no? Un sistema multipartidista, estarían aquí estos dos pequeños lapsos de periodo. En este segundo sería el gobierno militar constitucional, ¿no? Por supuesto, y aquí ya Tatmadaw ya ha tenido una preponderancia porque aquí se dio esta iniciativa de partido único. Recordemos aquí el partido único es socialista y se estaba buscando este acercamiento, o por lo menos de gran parte de este periodo, de la nacionalización de muchas empresas y de muchas actividades, por supuesto, desde la ideología del socialismo, ¿no? En algunos casos cercana más a China, a la China maoísta o a la Rusia stalinista, bueno, ya con sus matices particulares, ¿no? Y por último, estaría acá mencionar en otra forma de gobierno la de la dictadura militar, ¿no? Entonces acá están reseñados los periodos mencionados. Y por último, he querido dejar este último abierto, ¿no? 2021, quién sabe hasta cuándo, ¿no? Esta es parte de la incertidumbre de no saber, ¿no? Se podría decir aquí, podría aventurarnos a decir de 2022 o según la actual constitución de 2008, que esta excepción podría ser, esta situación excepcional, o este estado de excepción podría ser prorrogado por 6 meses más en 2 periodos, ¿no? Entonces, de facto, por lo menos sería mínimo hasta 2023, ¿no? O vamos a ver cuánto dure según esta, esta, esta junta militar, ¿no? Aunque habría que poner en consideración que o quien preside el Consejo de Estado de Myanmar, tendría parte de sus limitaciones por la edad que tiene. Creo que ese es uno de los elementos que entraría a jugar de las posibilidades de que hayan unos gobiernos civiles aún con la tutela del Tatmadaw. Y aquí sería otro elemento de la Constitución de 2008, que bueno, ya han hablado del 25% que tienen en el de escaños de los militares en el Parlamento, y el otro 75%, pues lo que aún queda de partidos políticos, ¿no? Es necesario tener en cuenta que la actual Liga Nacional, pues Liga Nacional de la Democracia, está, creo que si no estoy mal, ya está, creo que ya no una disolución, ¿no? Entonces, por lo menos una disolución, y entonces esto por lo menos se hace un reacomodamiento de estas fuerzas que estarían presentes, ¿no? Si nacería un nuevo movimiento o qué podría suceder. En todo caso, una reforma de la Constitución de 2008 necesitaría contar con más del 75% de sus integrantes. Y si el 25% lo controlan los militares, habría una situación muy parecida a la que tuvo Chile en su momento con la Constitución de 1980, que prácticamente se cerraban los caminos para su reforma constitucional, que solo hasta un poco más de 40 años es que se ha podido revertir esta situación. Esto visto desde el caso chileno, uno más cercano a nuestro contexto latinoamericano. Bueno, esto para precisar en cuanto a las formas de gobierno. Bueno, entonces vayamos ahora sí con los elementos de las ideas que tienen que ver
las que les hice la introducción. Bueno, sería la primera, ¿no? El Talmudot o Talmudot, bueno, ya según la forma en que se escriba, la romanización que se haga de la misma, entonces tendríamos que si es una guardia pretoriana para traer orden a una sociedad postcolonial, o si se constituyó en el séquito más disciplinado de los actores armados para la construcción del Estado, ¿no? Entonces es necesario tener en cuenta que los militares en Myanmar, bueno, han tenido, han ejercido sus formas de gobierno o sus reglas en una sociedad fragmentada, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Talmudot se podría ver como también como una entidad que casi parece como se diría en teoría política de Hobbes o autores posteriores, un leviatán, ¿no? Un gran entidad, ¿no? Entonces se ha visto a sí misma el Talmudot como una fuerza modernizadora, ¿no? Aunque diferentes hechos pues, podrían controvertir, ¿no? Como lo que hemos visto a lo largo de esta semana, ¿no? Entonces, el caso de Myanmar revelaría cómo los militares, aislados de la opinión pública de su país y de otros actores extrarregionales, eh, perciben, perciben también el Estado y las amenazas contra el Estado y las del Estado a lo largo de su periferia, y de cómo esta situación ha también moldeado su doctrina militar, ¿no? De una que pasó de ser, que inició como una de la supervivencia, de supervivencia de su Estado, ¿no? Luego esa independencia de un punto de vista de estos movimientos decolonizadores en lo que en su momento se conoció como el Tercer Mundo, y pasó de a poco a convertirse en formándose en una doctrina contrainsurgente, que tendría que ver más que todo con el combate a las guerrillas que tienen su fundamento étnico, en la que podríamos ver las que nos han presentado a lo largo de esta semana, ¿no? E incluso ya debido a lo que ha pasado, de lo que pasó en 1988, esta revolución 8888 tendría que ver más con esta modernización, ¿no? De pronto ya de búsqueda de estos enemigos internos, no solamente en estas guerrillas, sino en otros actores de la sociedad civil. Entonces aquí veríamos cómo parte de estas doctrinas se van haciendo cada vez más fuertes, ¿no? Entonces, en su lucha contra la sociedad civil y de otro modo, por supuesto, no respondiendo a a las demandas de la sociedad, ¿no? Entonces, que se han visto en estos momentos, en estos fenómenos o procesos históricos, los de 1988, los de 2007 y ahorita los de 2021, ¿no? Esto sería como la primera, en este caso, de esta primera idea tendría que ver mucho con este Estado pretoriano, ¿no? Hasta qué punto se podría considerar Myanmar o el Talmudot un Estado pretoriano, ¿no? Donde los militares tienen la mayor influencia y dejan un margen para que los civiles puedan gobernar el país, ¿no? Entonces esto estaría muy presente, por supuesto, en el impacto que tendría sobre la construcción de este Estado, ¿no? Un Estado que en su economía pues ha tenido por una parte ha sido permisivo de pronto por lo que ha sido también sus fuentes, como ha sido sus fuentes de ingresos, ¿no? Que tendría que ver con el narcotráfico, la trata de personas, ¿no? Otras economías podrían decir subterráneas, ¿no? Y las otras, entre comillas, ya las formales, que tendrían que ver con el manejo del
de otros sectores, ¿no? Que hemos visto, que los que hemos visto a lo largo de estas presentaciones. Bueno, esto en cuanto a la primera idea, ¿no? Entonces la segunda tendría que ver con ver el Talmadó como un actor aparentemente unitario, ¿no? Entonces estarían estas agrupaciones vinculadas a estructuras militares en pugna, o sea que estarían en tensión entre las mismas, ya sea por diferentes posiciones, y en purga, ¿no? Aquí entiéndase purga como cuando diferentes facciones o dentro del Talmadó se imponen unas sobre otras y ha hecho que algunos generales que representan diferentes posturas sean coloquialmente sacados, ¿no? de, de estas estructuras militares y por supuesto de su participación en el Estado en Myanmar, ¿no? Esto estaría presente. Esto no es nuevo, esto incluso se ha visto en la década de 1900, a comienzos de la década de 1960, en este primer lapso de control de los militares por el Talmadó, se podría ver quién es, por supuesto, por el antiguo primer ministro uno y quien lo sucedió, el militar Ne Win, ¿no? Luego las purgas a mediados de la década de 1970, ya cuando se institucionaliza el partido único, bueno, sigue el partido socialista de Myanmar, ¿no? Entonces ya también aquí se ve también como ese poder, ¿no? También en otras instituciones que sería como el Consejo de Estado, ¿no? Donde también controlan. Y ya unas posteriores en la década de 1980, entonces se ve como comienza a ver los conflictos con la inteligencia militar, ¿no? Entonces con el antiguo brigadier general Tin O, entonces conflictos también entonces con en su momento con Ne Win, ¿no? Entonces estaría acá presente en estas purgas también de cómo se van dando, ¿no? Y se han ido dando a lo largo de la historia de Myanmar y la otra tendría que ver con otros generales, sobre todo en este caso haría hacer énfasis en Maunaye o Tan Shue, quienes estuvieron en conflicto o sus diferencias en cuanto a qué se haría con o qué se debería hacer en el caso de Aung San Suu Kyi, ¿no? En este caso, recordemos la década de 1990, aún estaba detenida, y mm, y la presión internacional fue cada vez mayor hasta el punto de que se le concedió el premio Nobel, ¿no? A comienzos de la década de 1990, como un modo de lograr una resolución de este conflicto, ¿no? Que como hemos visto ya el panorama ha sido sombrío en ese sentido, ¿no? Finalmente, bueno, en esta segunda idea de este actor aparentemente unitario, pues estarían también, también se ha presentado purgas en los comandantes de campos regionales, ¿no? Y por supuesto otras purgas al nivel de las fuerzas militares, sobre todo en su inteligencia, en 2004, ¿no? Entonces sería esto lo más destacado en en este segundo punto de verlo como no como un actor unitario, pues se ve cohesionado hacia afuera, aunque hacia adentro hay unos conflictos que hay o internos que han podido sortear hasta el momento, ¿no? Hasta el punto que hoy siguen estando presentes en el poder, ya sea de un modo pretoriano o de un modo de facto, ¿no? ¿Listo? Bueno, entonces no está de más aquí ver esta imagen que ayuda a ver la cohesión del Talmadó de todas sus fuerzas, ¿no? Sus principales fuerzas, ¿no? Entonces una parámetro que daría muchas veces la impresión de ver como si estuviera viendo el caso de Corea del Norte, ¿no? Cualquier parecido con la realidad sería pura coincidencia, ¿listo? Bueno, entonces la tercera idea tendría que ver con estos dos procesos históricos, de estos dos fenómenos puntuales, ¿no?
los de 1988 y de los de 2007. ¿Hasta qué punto, en qué medida se podría hablar de una institucionalización de la influencia militar sobre el gobierno, ¿no? Sin que que ello implique que la responsabilidad directa de administrar el Estado esté bajo el tal Maduro, ¿no? Este sería otro elemento a considerar, ¿no? Entonces, como he querido presentar he querido mostrar a lo largo de la presentación, es que el tal Maduro, mirándolo desde adentro, se ve a sí mismo como el actor más competente o el más apropiado para gobernar el Estado, pues teniendo en cuenta los fracasos, sobre todo el fracaso que tuvo el Partido Único, el Partido Socialista de Myanmar entre las décadas de 1970 y 1980 para gobernar el país, ¿no? Entonces, por lo menos aquí los posteriores consejos para la restauración del orden o de la paz y el desarrollo, ¿no? Que se formaron después de 1988, por lo menos estas diferencias ideológicas las han querido por lo menos tratar de, por lo menos que no estén presentes, ¿no? Entonces, sería como lo más destacado, ¿no? Y por lo menos sobre todo lo que pasó en 2007, ¿no? Que aquí hubo una confluencia de varios procesos, fenómenos sociales, políticos, que no sería únicamente la revolución Saffron, este levantamiento de monjes budistas, ¿no? Que protestaban contra alzas inusitadas en precios de los precios en la economía en general, ¿no? Y habían otros motivos, por supuesto, más profundos. Y el otro, que ya sería más atribuido a la naturaleza, que fue cómo lo afectó el ciclón en 2007, ¿no? Y esto cómo debilitó por su esfuerzo a este gobierno, por lo menos esta junta militar de la década de los 2000, hasta el punto mm, de que eh, se concretó este proceso de la constituyente de 2008, ¿no? Entonces, por eso esta medida de lo que se pretendió en cierta medida, esta maniobra estratégica, era de que se institucionalizara la influencia militar sobre el gobierno y no necesariamente esto significara una responsabilidad directa de la administración del Estado, ¿no? Entonces aquí sería como lo más destacado, ¿no? En este sentido, esta maniobra estratégica, por supuesto, salvaguardaría sus intereses, ¿no? Por lo menos de mantener sus privilegios, sus prerrogativas, es decir, el control de las diferentes empresas estratégicas en diferentes sectores de la economía de Myanmar, y por lo menos si estarían un poco más blindados, se podría decir, con respecto a sanciones de otros actores extrarregionales, llámese ASEAN, Unión Europea o Estados Unidos, ¿no? Entonces sería esto aquí presente, ¿no? Por lo menos en este sentido se relacionaría mucho con esta cuarta idea que quiero dejar acá presente, que sería que en esas transformaciones durante las décadas de 2000 y 2010, entonces se vio por una parte este deseo de la junta militar de mantenerse en el poder, ¿no? Ya sea de un modo pretoriano, como lo que he presentado esta idea desde el comienzo, o si se aproximan un poco más a estas normas de la ASEAN, ¿no? Que sería al respecto a los derechos humanos o también sería esta dualidad, ¿no? Pues sí, bueno, respecto a los derechos humanos o la no intervención en asuntos internos, ¿no? Un conflicto que ha tenido ASEAN y que por ahora no ha podido resolver del todo, ¿no? O la otra tendría que ver hasta qué punto, en qué medida Myanmar pueda tener este margen de autonomía para reducir la influencia de China en el país, ¿no? Aunque como hemos visto esta relación
se ha vuelto cada vez más compleja y entramada, y por lo menos en el corto plazo no estaría de pronto tal vez tan clara, digamos digamos que buscaría esta fuerza, digamos, por lo menos en este sentido, China o Myanmar, o por los proyectos estratégicos, ¿no? Muchos de ellos tendrían que ver con, por supuesto, la ruta de la seda o la apertura hacia el Océano Índico, como, si viéndolo desde una perspectiva de la República Popular China, sería una contención a esta iniciativa del libre y abierto Indo-Pacífico que promueven India y Japón, y por supuesto con el apoyo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto estarían como estos elementos, ¿no? Aunque habría que hacer unos matices en el caso de la relación Myanmar-China de las dos últimas décadas, ¿no? Que tendría que ver uno con la fricción que habría con eh, la relación que ha habido, o por lo menos en este caso, entre China o esa fricción entre las etnias Hua y Kokang, o estas milicias, ¿no? Entonces, también esta sería, o por lo menos lo que ha pasado entre el Estado, en la frontera, ¿no? Entre el Estado Shan, como ya he visto en varios de estos mapas, ¿no? Ubicados hacia el oriente al oriente de Myanmar o sur-este de China, y la provincia china de Yunnan. Entonces estaría aquí presente de cómo, cómo complican estos vínculos, ¿no? Esta búsqueda de Beijing para una estabilidad y una reconciliación nacional en Myanmar, ¿no? Porque algunos actores chinos se han opuesto a los esfuerzos del Tatmadaw para neutralizar estas milicias, ¿no? Entonces esta por lo menos aquí sería como el punto más difícil de tratar en cuanto a la relación de China y Myanmar, ¿no? Finalmente, en estas últimas, entonces no estaría de más aquí recordar estas imágenes, ¿no? Del 8888, estaría acá, y otra de 2007, ¿no? Entonces aquí vamos viendo parte de la dimensión que ha tenido estos conflictos, y por último, entonces en estas dos ideas estaría acá, creo que sería la quinta, que tendría que ver cómo se han manejado los conflictos étnicos y las crisis humanitarias, por lo menos el Tatmadaw, cómo ha hecho para que esta presión doméstica, por lo menos la presión doméstica de esta institución, que es un poquito más difícil de distinguir con respecto al aparato del Estado en Myanmar, para limitar estas misiones humanitarias independientes, ¿no? Entonces, que por lo menos no puedan actuar del mejor modo posible, de cómo, nuevamente retomando el papel de la ASEAN, a qué va a jugar, ¿no? Si a este principio, el respeto a los derechos humanos, o se va a ver más a la no intervención en asuntos internos de sus países miembros, ¿no? Y por supuesto estaría también con los intereses geopolíticos de actores extrarregionales. Quizás el que habría que tal vez agregar sería el de Rusia, ¿no? El que sobre todo en este siglo XXI, ha apoyado bastante la modernización del Estado en Myanmar, por supuesto de sus fuerzas militares, y por lo menos en cierta medida, o no tanto con China, bueno, no con China en la actualidad, estarían por lo menos ya buscando ir más allá de esos espacios tradicionales y posicionar más en estos espacios cibernéticos, ¿no? Se podría decir aquí en este punto, ¿no? Y por último, ya para cerrar y ya como hacer esta transición a estas reflexiones que podrían dar sobre el Tatmadaw, o el papel que ha tenido en la construcción del Estado en
Myanmar, entonces, ¿qué escenarios posibles se podrían dar? Entonces, bueno, aquí lo planteé en su momento, como en su momento, antes de planear esta presentación, entonces estaría como entre la comandancia en la jefatura del Tatmadaw o la presidencia del Consejo Administrativo del Estado, ¿no? Entonces estaría el presidente en funciones, Min Chue, y el actual líder de facto, Minho Liang, ¿no? Entonces estaría aquí los, eh, los presentes, ¿no? Entonces, por lo menos aquí, entonces, por lo menos parte de uno de los escenarios lo ha planteado Pío y se han planteado en las partes de las sesiones del, del lunes y miércoles anterior, aunque yo diría que todo, por lo menos, digamos, como ya como reflexión final, viendo acá tanto el papel de la CEA, ¿no? De cómo se ha visto toda la complejidad que entraña Myanmar, que solamente, creería que solamente una propuesta multilateral en donde, en donde se confluyan los mismos actores que están en pugna, ¿no? Ya sean los locales, nacionales, regionales, es decir, del sureste asiático, o extrarregionales, eh, acuerdan, ¿no? O digamos, sería como este elemento, sí, este elemento de negociaciones multilaterales, que serían muy complejas, por cierto, para encontrar mejores posibles caminos, posibles de resolución de conflictos, algunos de inmediato plazo de la coyuntura, que sería lo que está pasando con el golpe de Estado actual, a qué tanto se afectaría la democracia o por lo menos una posibilidad de que se profundice la misma, o también de cómo los militares eh, pasarían a tener más o mayor papel, como lo veíamos, de guardia pretoriana, o de cómo otros actores extrarregionales eh, también entran, también sus intereses entran a matizar, ¿no? Entonces, en este caso sería una solución negociada, ¿no? Que los riesgos latentes de estas categorías de Estado fallido y otras de guerra civil, o como se ha visto en otros países, sobre todo luego de la primavera árabe de la década de 2010, se podría dar. Y finalmente este ejemplo, esta caricatura, creo que nos dice mucho de el panorama actual y las perspectivas para esta década de Myanmar, ¿no? Entonces, por una parte, por un lado, los militares supervisando los resultados, unas votaciones aparentemente libres, como Aung San Suu Kyi, lo único que puede hacer ahorita, digamos, en los últimos años de su vida, es dejar andando a este niño, esta democracia en Myanmar, ¿no? Y el camino largo que tendría que recorrer. Bueno, a todos ustedes muchas gracias, a todos muchas gracias por escucharme el día de hoy, y esta sería mi presentación por el día de hoy. Profesor Julio César, muchas gracias. La verdad, muy interesante este recorrido histórico que usted ha hecho colocando eh, el tema, digamos, más determinante sobre la construcción y la constitución histórica de las fuerzas militares en Myanmar. El profesor Godoy le quisiera preguntar respecto de un tema que a muchos nos inquieta, y es lo que tiene que ver con la financiación del ejército y de las fuerzas militares. Usted me mencionó algunos elementos sobre países que apoyan la modernización de las fuerzas militares en Myanmar. Pero en concreto, el profesor Godoy pregunta de qué manera se da la financiación del ejército, y en ese sentido eh, quisiera saber si existe apoyo en términos de financiación de distintas maneras de potencias extranjeras de las fuerzas militares en Myanmar.
Ok, vale, mil gracias, Alejandro, por la pregunta. Bueno, la financiación del Tatmadaw, aquí creo que la pregunta la plantea más en un sentido más amplio, creo que serían las fuerzas militares en su conjunto. Lo haría más en las fuerzas militares en su conjunto, ¿no? Teniendo en cuenta este control que han tenido sobre el Estado y algunas de las principales empresas, bueno, hay muchas, ahorita el nombre, muchas tienen incluso el nombre de Myanmar, lo podrían identificar así. Uno de los, por lo menos una de sus fuentes de ingreso estaría con los recursos naturales, ¿no? Que sería gas y petróleo. Eh, todas estas refinerías, todo ese proceso de exploración y explotación lo han hecho multinacionales extranjeras. Estarían, por ejemplo, Chevron, que serían las más, digamos, una de las más principales. ¿Esa por qué la menciono Chevron? Chevron. Y otra de origen francés, ahorita no recuerdo el nombre, porque son las que pagan las regalías, o por lo menos las regalías o la contraprestación por la explotación de recursos naturales, ¿no? Entonces aquí se generan estos ingresos que por lo menos para este estado serían vitales, ¿no? Cada vez todo teniendo en cuenta que cada vez de nuevo se podría ver que hay unas nuevas sanciones de actores extrarregionales, sobre todo las que más duelen, las económicas. Y por lo menos en el caso de estas compañías petroleras, lo que han hecho recientemente en este año es cortar este pago de estas regalías, ¿no? Entonces por eso estaría acá presente, ¿no? ¿Listo? Esa sería como parte de la pregunta. Permítame, a ver, apoyo de potencias extranjeras. Bueno, por lo menos aquí se estaría viendo de un modo no oficial, o por lo menos no a través de canales diplomáticos formales, se estaría más cercano con China y Rusia, por lo menos de que este Estado, por lo menos que el Tatmadaw, ya sea de una forma de guardia pretoriana o de una junta militar, sigan estando presentes, por supuesto, los intereses económicos y geopolíticos que serían los principales, ¿no? Aunque no sería de un modo formal, sino a través de los proyectos de infraestructura que están llevando en este territorio o a través de la movilización de las fuerzas militares. Espero que haya respondido la pregunta de Alejandro. Gracias, profesor. Pues dado que nos quedan algunos minutos, yo le voy a plantear varias cuestiones que se han planteado en el chat y no sé si el profesor Pío quisiera comentar o preguntarle algo al profesor Julio César. Pero, profesor, mire, se ha preguntado aquí sobre un tema que fue un conversatorio el miércoles pasado sobre el lugar de la mujer en Myanmar, y es si a las fuerzas militares pueden entrar las mujeres en algún sentido. También se pregunta qué políticas podrían establecerse para enrutar hacia una estabilidad política que no excluya a los militares. Y lo otro es la responsabilidad que tienen los militares en los problemas sociales y ambientales del país, específicamente en lo que tiene que ver con el narcotráfico y con las políticas extractivas. Si se las formula así, no sé cuál quisiera usted responder, no sé si el profesor Pío tiene alguna Ok, pregunta. vale, Rafael, no hay problema en ese sentido. Bueno, listo, tranquilo. Entonces, la primera, bueno, como hemos visto en gran parte de las instituciones militares en el mundo, se han caracterizado por su extremo conservadurismo e incluso se podría decir desde esa perspectiva de género el machismo, ¿no? Entonces, por lo menos en el corto plazo, y teniendo en cuenta lo que escuché el miércoles anterior, por lo menos que entren las mujeres por ahora no sería posible, ¿no? De pronto ya quizás en un escenario más complejo, ojalá que no sea, bueno, ya a título personal, de guerra civil como los que presentaba Pío en el caso de Libia o Siria,
ya que se necesite por un recurso estratégico último de que se incluyan a mujeres, bueno, para ver quiénes son las que integrarían estas fuerzas militares o el armado en su conjunto, porque como hemos visto también, aquí se está notando también otro fenómeno que las mujeres o la mujer, en sentido plural o amplio, eh, está empezando a cambiar sus roles, ¿no? No solamente esos tradicionales que le ha determinado el budismo propio de Myanmar o la fuerza militar, entonces por lo menos en el corto plazo no estaría posible, ¿no? De igual modo, las responsabilidades que han tenido los militares, por supuesto, ¿no? Por eso no es gratuito, no es casualidad que en el título de la presentación haya puesto Myanmar Antatmadaw, porque es casi que se está volviendo un binomio cada vez que es más difícil de diferenciar, ¿no? Entonces, por lo menos parte de la responsabilidad en los problemas ambientales es que por lo menos ha permitido o ha sido permisivo en este sentido de permitir proyectos de infraestructura, por lo menos en sus canales fluviales principales, ¿no? Esto, bueno, con todo y que el Mekong solo incluye una pequeña franja, ¿no? Que sería el río principal del sureste asiático. Entonces, parte de la responsabilidad la tienen por, en parte, considerarse ellos mismos los principales el principal actor o el más capacitado para administrar y gobernar este país, ¿no? Y sobre el narcotráfico y políticas extractivas, pues por lo menos si es difícil que tenga una economía formal, ¿no? Con todas las limitaciones que pueda tener, más allá del potencial que hemos visto, sobre todo desde el punto de vista ambiental, por lo menos de esas economías ilegales subterráneas, ¿no? Como el narcotráfico y el extractivismo ilegal, no tan lejos como en el contexto colombiano, por lo menos ha alimentado, por lo menos ha dinamizado la economía y por lo menos ha llegado a que estos, por lo menos en estas zonas cercanas en las fronteras, se den estos fenómenos propios del narcotráfico, ¿no? Al no tener un control íntegro de todo su territorio en un sentido beberiano, pues estaría acá presente por lo menos parte de esa responsabilidad del narcotráfico. Por lo menos no una lucha frontal directa, una lucha frontal directa, aunque se denuncie formalmente en otras instancias. Creo que serían, creo que las preguntas planteadas, las respuestas. Muy bien, gracias. Profesor Pío, ¿quiere usted hacer algún comentario final? Sí, muchas gracias, Rafael. Muy interesante lo que nos acaba de compartir Julio César sobre esta inquietud final. Me parece que el grupo de países más involucrado pues es el grupo de países de la ASEAN, porque es un miembro activo Myanmar. Pero para ASEAN la situación es de un gran dilema. Por un lado, la asociación confiesa, ha vivido, ha defendido a lo largo de toda su existencia por más de 6 décadas los principios de coexistencia pacífica que implican la no injerencia, no intervención en los asuntos de otros países, en los asuntos domésticos, internos de otros países. Pero por otro lado, también es de interés de la ASEAN la preservación de los estados nacionales, evitar su fragmentación, evitar su balcanización, evitar su hundimiento como estados fallidos. En este momento, Myanmar se encuentra en una situación muy delicada porque está en esa crisis que puede conducir a una progresiva reconstrucción del Estado nacional o a un deterioro progresivo de las fuerzas, el separatismo de grupos armados al margen del ejército, ejércitos pequeños, regionales, y realmente caer, como acaba de decir Julio César, en una guerra civil. Frente a esos dilemas, ellos han avanzado en la idea del grupo ASEAN, especialmente en la idea de pedirle a los militares, pues, apertura.
que pronto haya reconstrucción del gobierno civil, y también lo ha hecho Japón y también lo ha hecho China, porque como decía, es para ellos vital que sus proyectos, sus inversiones allí sean viables, sean lo suficientemente rentables. De tal manera que en realidad su interés principal es poder tener un grado de institucionalidad lo suficientemente confiable, viable, lo cual implica que los militares restrinjan algunos de los privilegios, que se transformen o liquiden algunas de las empresas que están en manos de los militares, pero que de otro lado haya la posibilidad de que bajo un gobierno civil las fuerzas militares puedan modernizarse y puedan hacer ejercicio completo de la autoridad, del monopolio de la violencia en todo el país. Eso es de vital importancia tanto para el grupo de ASEAN como para los grandes socios, incluido India, que tiene también muchos intereses en Myanmar. Por eso, esos intereses extranjeros creo que van a ser canalizados en el sentido de darle cooperación técnica, cooperación financiera y mecanismos de apoyo para que el país y los militares puedan realizar una transformación de modernización institucional con representación civil, abandonando la dictadura, pero perdiendo solo parcialmente los intereses y los privilegios que hasta ahora tienen, que han preservado hasta ahora. Gracias, profesor Pío. Bueno, muy bien. De esta manera damos por concluido este evento del primer semestre del Centro de Estudios de Asia, África y Mundo Islámico, titulado Myanmar en la encrucijada, perspectivas sociales, políticas y ambientales. Creo que aquí en este momento están casi todos los panelistas y los conferencistas. Como coordinador del CEAMI y acompañado por mi colega, por la profesora Silvia Cogollos, les queremos dar las gracias. El evento queda montado en la página del CEAMI para que ustedes puedan disponer de él. Entonces, le agradezco al profesor Julio César Cepeda, al profesor Pío Quinto García, al profesor Andrés Vivas, a Paula, a la profesora Adriana Lancheros, a quién más, a Liliana. Al profesor Godoy. Sí, para allá iba, al profesor Alejandro Godoy, por su disposición de colaboración. Creo que todos y todas estamos de acuerdo en que hemos aprendido mucho sobre Myanmar. Ya no es un escenario desconocido para nosotros, o al menos para los que estuvimos siguiendo los 3 días. No sé si la profesora Silvia quisiera decir algo. Gracias, gracias Rafa. No, pues comparto lo que tú estás planteando. Yo creo que durante todos estos años el Centro de Estudios de Asia, África y Mundo Islámico, pues, y con estos eventos, pues los que hemos podido hacer presenciales y estos que no hemos podido hacer presenciales por la pandemia, pues lo que ha buscado es compartir el conocimiento, las investigaciones sobre Asia, África y mundo islámico, pues que en cierta parte, en cierta forma, pues no es muy conocido en nuestro país. Ahora, creo que, como tú bien lo dices con respecto a Myanmar, que ha estado pues a la orden del día en los medios de comunicación
pues no solamente en estos últimos tiempos, sino desde tiempo atrás, pues yo creo que este tipo de eventos es una oportunidad para poder acercarse al conocimiento de estos espacios geográficos tan importantes que creo que con las conferencias de hoy pues nos quedó supremamente claro. Entonces, pues yo creo que estas son oportunidades importantísimas para poder acercarnos al conocimiento y como bien lo dice Rafael, pues nos va dando muchas ventanas de conocimiento y yo creo pues que tenemos que seguir trabajando. Ahora también me uno a los agradecimientos de Rafael, pues a los miembros del centro que participaron como conferencistas, a los profesores invitados también les agradecemos mucho porque, pues por ejemplo, hoy un viernes a las 6 de la tarde la gente está cansada y ustedes pues tuvieron toda esta disponibilidad para estar aquí con nosotros y de verdad que hemos disfrutado muchísimo y hemos aprendido muchísimo escuchándolos a ustedes, profesor Julio César y profesor Pío. Muchísimas gracias. Y esperamos poder volver a contar con ustedes en otras oportunidades en el Centro de Estudios de Asia, África y Mundo Islámico. Muchas gracias.